¿Qué tal, amigas y amigos de la Ruta Verde? Hoy vamos a platicarles de Isaac Asimov, uno de los más grandes escritores de ciencia ficción y que todo su conocimiento pues lo llevó a tener grandes reflexiones que vamos a compartirte. Bueno, en la Ruta Verde, como ustedes saben, les he propuesto una serie en la que estamos hablando de distintos personajes históricos, personajes incluso de ficción, pero que nos han legado una gran sabiduría, información interesante que puede cambiar tu vida en algún punto. Así que, pues bueno, vamos a comentarte los 10 consejos de Isaac Asimov que durante distintas entrevistas, durante distintos momentos e incluso en sus propios libros se fueron registrando. Y bueno, vamos a empezar con uno de los puntos me parece más interesantes que habla sobre el aprendizaje. Él hablaba de que no había mejor fórmula de vida, de camino de vida para cualquier humano que el aprender. Él decía que el aprendizaje no era llegar a una conclusión o a un objetivo final, sino que el aprendizaje simplemente tenía que ser constante. Eh, Se la pasaba entre dando clases, tenía un doctorado en química, escribía sobre física, sobre historia antigua, incluso escribía sobre la Biblia, a pesar de que él no practicaba ninguna religión. Decía que para tener buenas ideas, también deberíamos de consumir buenas ideas. Así que, pues esto me parece genial, ¿no? Es como cuando comes pura comida chatarra, pues vas a tener una salud muy mala, vas a tener una vida muy corta, etcétera. Pero cuando tienes una preparación, cuando estás constantemente obteniendo conocimiento, sobre todo de aquellas cosas que te dan curiosidad, que te interesan, evidentemente te va a traer pues una nutrición hacia tu cerebro, hacia tu mente, pero también aquellas cosas que igual no necesariamente te generan curiosidad, pero que sí al menos te interesan de una u otra manera. Él, bueno, pues fue llegó a hacer unas reflexiones muy importantes en el tema teológico, aún y que no practicaba la religión. Y eso me parece muy interesante de alguien que es más científico que religioso. Realmente, de hecho, pues no era nada religioso, pero aún así le gustaba llegar a fondo a través de los libros teológicos de filosofías, de conceptos y también para entender un poco más el ser humano. Gracias a eso también logró ser un escritor que pues estuvo y fue parte de lo que le llaman la época de oro de la ciencia ficción en cuanto a libros. Fue un gran escritor en ese sentido y él aseguraba que el aprendizaje nunca debe detenerse, que si quieres mantener una salud mental, que si quieres mantener pues tu vida activa, tienes que estar en constante conocimiento, que también hablaba de que ese conocimiento te va a llevar a través de un constante cambio. De nada serviría que tuviéramos conocimiento si simplemente vamos a mantener la misma forma de pensar cuadrada. Tendríamos en teoría, pues bueno, que al obtener conocimiento ponerlo en práctica y esa es una parte muy interesante. No que cada cosa que conozcas la practicas, sino simplemente que cada cosa que conoces te lleva a ser distinto. Y esa es la parte interesante que mencionaba pues en varias ocasiones el mismo Isaac Asimov. Él fallece en 1992. Alcanzó a ser entrevistado en múltiples ocasiones y se tiene mucha información sobre su vida. Se sabe que se casó 2 veces, que tuvo 3 hijos, que fue profesor de varias universidades y un gran escritor. Pero también se sabe mucho de cosas como normales, digamos, incluso anécdotas que ahorita les platico una muy interesante, pero vamos a ver el siguiente punto que me parece muy interesante y es qué pasa o qué hacer cuando estás atorado, atascado en un momento en el que no sabes qué hacer, en el que simplemente pues ya no encuentras como una motivación o ya no encuentras hacia dónde dirigirte. Él aseguraba que era muy positivo hacer varias cosas al mismo tiempo. Así, cuando te atasques en una, cuando ya no sepas cómo avanzar en un tema,
tendrías otro que hacer constantemente. Y eso hacía que balancearas un poco los enfoques de tus objetivos. Vamos, que no tengas un solo objetivo, que no tengas una sola meta, sino que tengas múltiples metas y que las vayas desarrollando al mismo tiempo. Eso sí, siempre decía que deberías de tener como un orden de importancia, a cuál le vas a enfocar más energía. Y esto es muy distinto a lo que han aconsejado otros grandes personalidades y líderes que hemos ido comentando en anteriores videos, en los que aseguran enfócate en una sola cosa, etcétera. Él no, él decía que cuando llegaba a un punto que se atoraba en un libro, por ejemplo, y ya no sabía qué escribir, tenía otro proyecto que realizar. Jamás pelees con el quedarte atascado, no luches ante esto, sino simplemente enfócate en otra cosa. En el momento en que estés ya enfocado en otra cosa, va a regresar, digamos, las ganas o la creatividad para seguir desarrollando lo que estabas haciendo. Entonces, pues esa parte me gusta, ese zigzag de la creatividad que propone. Otro asunto interesante, pues bueno, es, y suena muy raro, suena muy distinto a lo que normalmente te aconsejan, pero es, pues no seas perfeccionista, ¿no? Y suena como raro, ¿no? Rebaja, digamos, el estándar, el nivel que quieres, rebájalo, no lo pongas al máximo. Él asegura que cuando tú afrontas un proyecto y quieres ser muy perfeccionista, lo vas a abandonar o va a terminar por no realizarse. Pero si tú empiezas aceptando primero la imperfección y así, pero enfocándote a lo que tú quieres realizar, ¿no? Pero aceptando que hay imperfección, no puliéndola desde un inicio, ¿no? Y poco a poco la perfección se va a ir dando. Dale tiempo para que llegue, pero no quieras terminar el proyecto perfecto o llegar a la perfección en lo que estés realizando. Primero empieza a hacerlo, desarróllalo. Si buscas la absoluta perfección y te comparas con lo más perfecto que hay en el área que tú estás avanzando, nada más te vas a desmotivar, te vas a estresar y no va a servir de nada. Primero enfócate a realizar las cosas como tú puedas. Ahora sigue como dice la frase, como Dios te dé a entender, ¿no? O sea, como a ti te salga. Y después mejoras algo, mejoras otra cosa, y esa perfección va a ser un proceso que pueda tardar mucho tiempo, pero ese proceso es importante que no quieras hacerlo desde el inicio porque entonces vas a acabar por no hacer absolutamente nada. Entonces, pues bueno, rebajar tus estándares funciona, me parece, en ese enfoque que le da Isaac Asimov. Otro punto que también agrega este gran escritor de ciencia ficción es tratar de hacer más cosas, digamos, si tienes, por ejemplo, un gran proyecto, trata de hacer otro que sea totalmente distinto. Decía que para él la vida no era un solo camino o un solo destino, sino que la vida tenía como una especie de ramificación, como una especie de gran raíz, que esa es la que nos sostiene como para estar vivos y para estar felices y para estar como creativos. ¿Y cómo es la raíz del árbol? Pues está ramificada. Hay muchas y muchas y muchas raíces que te están nutriendo. Entonces analiza cuáles son esas raíces. Si no las tienes, pues búscalas. No todas las vas a hacer al mismo tiempo, no todas las vas a hacer el día de hoy, pero ve planificando cuáles son esas raíces que te van a ir nutriendo en distintos momentos, hoy, mañana, en un año, en un mes, etcétera, porque mientras más extensa y variada sea esa raíz, más rica y nutrida va a ser tu realidad, tu vida. Otro punto interesante, también hablaba de cómo él podía llegar a ideas totalmente distintas, que incluso han inspirado a la ciencia actualmente. Isaac Asimov es uno de los personajes más influyentes de nuestra época, del cual él tuvo una visión muy importante hacia la robótica y hacia la tecnología. Él veía, pero también en base a muchos estudios que él hacía, veía hacia dónde se iba a enfocar la realidad de estos momentos en cuanto a robótica, en cuanto a tecnología, etcétera, etcétera. Y uno de los puntos que decía que para él lograr grandes ideas
tenía que darle mucho tiempo a la reflexión a solas. Él estaba mucho tiempo a solas, dice, mientras la mayoría pues estaba en alguna reunión, en alguna fiesta, etcétera. Él buscaba muchos momentos de reflexión solo. Decía también que no es fácil tener buenas ideas, pero que si tú combinas mucha lectura de los temas que tú estás haciendo, aparte de eso, momentos de reflexión extensos de días, pues eso te va a ayudar a llegar a grandes y nuevas ideas. Y eso es muy común. Las ideas no solamente son para la gente que está en lo que estamos en lo creativo, sino las ideas pues te sirven evidentemente pues para encontrar respuestas a pues un asunto familiar, un asunto del trabajo, de la casa, etcétera. Si quieres llegar a buenas ideas, dale tiempo a la reflexión, dale tiempo a estar solo, dale tiempo a leer algo que te nutra para ese mismo sentido. Es, bueno, vamos, decía lo siguiente, pensando y pensando hasta que esté al punto de desmayo. ¿Crees que es fácil tener buenas ideas? Pues no lo es, pero si piensas y reflexionas y lees sobre lo que estás haciendo, llegarán esas grandes ideas. Y él tuvo muchas grandes ideas, definitivamente. Pero también, pues, es no temer a estar un poco solo de repente. Era un hombre sociable también y también disfrutaba las cosas, pero sí le daba un espacio a estar un poco solo en momentos. Eso también pues me parece es muy interesante. Ese es el punto 6. Vamos al punto número 7. Decía Isaac Asimov que no había pues mejor pago que te puedan hacer, ¿no? Que aquel que hacen cuando te dedicas a lo que te gusta. Que no había más disfrute que cuando te podían pagar, refiriéndose al trabajo, ¿no? Que cuando hacías algo que realmente te gustaba. Y algo que se cuenta la anécdota, que la primera vez que le dieron un cheque por un escrito de él, bueno, fue uno de los momentos más felices de su vida, porque él disfrutaba mucho escribir, pero él creía que era casi imposible poder vivir o que te pagaran por escribir. Entonces, cuando llega su primer cheque, bueno, se lo estuvo mostrando a todo mundo. Y ganó $50 la primera ocasión. Y eso para él fue la maravilla. Y yo estoy seguro que si alguien de ustedes se dedica o se ha dedicado por momentos a algo que disfruta mucho y que aparte le puedan pagar, pues bueno, es algo muy único, es algo muy especial, evidentemente, y que, bueno, pues, vamos, te motiva a continuar y a tratar de hacer mejor las cosas. Él era pues nacido en Rusia, pero realmente pues fue estadounidense. Él llegó desde muy pequeño, traído por su padre a los Estados Unidos desde aquel país, desde Rusia, y bueno, pues tan estadounidense que fue a la guerra por parte de Estados Unidos, o sea, él fue también militar, aunque su familia es judía, él no practicaba el judaísmo, de hecho, la comunidad judía lo criticaba por eso, incluso alguien por ahí alguna vez le llamó por teléfono y le dijo que él renegaba de ser judío y él, bueno, se molestó mucho porque aunque él no practicaba la religión, pues él no renegaba, decía, si hubiera querido me pudo haber cambiado el nombre, porque pues el nombre es muy judío. Y pues no es así, ¿no? O sea, Isaac Asimov dice, vamos, para él era un orgullo tener ese nombre y ese apellido, aunque no fuera pues una persona religiosa. También cuenta una anécdota que él aseguraba es no pelear con el destino, no pelear con las cosas que algunas veces parece que están en contra de nosotros, porque muchas veces esas cosas que están en contra de nosotros tal vez están salvando tu vida. Él cuenta una anécdota, estaba en servicio para la Armada de los Estados Unidos en un proyecto que se llama Crossroads. En ese proyecto, en el atolón de Bikini, un atolón en el Pacífico en el que estaban haciendo pruebas nucleares, él estaba ahí e iba a ser uno de los pocos soldados en el mundo que iban a observar pues las primeras pruebas de lo que eran las bombas nucleares. Y él estaba muy entusiasmado, como todos los soldados, todos querían observar, querían ver
cómo funcionaba ese gran explosivo. Se desconocían las consecuencias, pues a largo plazo en el tema de radiación si tú estabas observando simplemente un experimento de estos. Y bueno, cuando uno de sus mayores o uno de sus jefes en la milicia le dice que por qué él no había solicitado regresar a Estados Unidos y no estar en servicio militar, ya que él era un científico, ya que él era una persona pues que hablaba y sabía mucho del conocimiento, vamos, intelectual, y esas personas tenían siempre una posibilidad de regresarse a la universidad que pertenecían, ¿no? Y seguir trabajando en temas intelectuales. O sea, vamos, era una posibilidad al ser una persona muy reconocida, inteligente, etcétera. Y él le responde a este soldado, a este jefe militar de él, le responde que sí, que bueno, pues él sí había hecho una solicitud, pero que no le habían hecho caso y que bueno, pues él estaba ahí de servicio militar, ¿no? Y él estaba ya esperando poder observar el experimento nuclear, ¿no? Y en ese mismo día le manda a hablar su jefe militar y lo regresa a los Estados Unidos y él se pierde el poder observar esa explosión militar, esa explosión nuclear. Después, sus compañeros y la gente que estuvo en ese experimento, a los pocos años, empezaron a fallecer de leucemia, de cáncer por las radiaciones. Ese día fue un día muy triste para él porque él quería observar la explosión de la bomba nuclear. Pero si hubiera estado ahí, hubiera muerto joven. Entonces, él contaba esta anécdota para explicar que algunas veces cuando sentimos que perdemos, cuando sentimos que algo no sucedió como nosotros queríamos, no peleemos con eso, porque tal vez eso que tú crees que te fue mal, o que fue un mal día, o que fue un mal momento, una mala experiencia, tal vez esa experiencia te está salvando. Tal vez esa experiencia pues no la estás observando en todo su contexto y cuando la observes desde el futuro, pues te vas a dar cuenta que era pues para un bien. Así que pues bueno, vamos al siguiente punto que me parece también muy distintivo de Isaac Asimov. Él era un personaje con el cual yo coincido en muchas cosas de su visión que tenía respecto al futuro y nunca había estudiado la parte de su personalidad. Simplemente sus escritos me gustaban, los disfrutaba mucho, pero no sabía de muchas de sus características y he coincidido en muchas de ellas. Entonces es un personaje que pasó de ser un gran escritor para mí de ciencia ficción a ser un personaje que lo siento como, pues no sé, como muy inspirador, ¿no? Él era muy optimista y en eso creo que coincido muchísimo. Él es un personaje que aunque era observador de la realidad y veía las cosas, pues al mismo tiempo creía que en el fondo las personas son buenas. Incluso las personas que tienden más a la maldad, decía, aún así yo estoy seguro y creo que las personas realmente en el fondo son buenas y que tratan de hacer lo mejor que pueden y que tienen buenas intenciones. Y decía, pensar distinto, pensar diferente a esto y creer que, bueno, que la mayoría de la gente es mala, solamente te va a llevar a vivir una vida sin grandes experiencias, te va a llevar a vivir una vida pues oscura, vamos, sin un sentido, infeliz. Así que él decidía ser optimista ante el mundo, ante la realidad y ser abierto al mundo, porque decía que, bueno, pues era la forma de realmente ser feliz, de prosperar, de entender el planeta y entender, pues bueno, sus motivaciones. Su visión, bueno, pues muy contraria a otros escritores de ciencia ficción que veían lo opuesto, que veían todo desde un aspecto pues totalmente oscuro y negativo, y él iba por otra línea. Esa parte, pues bueno, en mi punto de vista yo coincido, ¿no? Y me parece pues que es una decisión al final de cuentas, ¿no? ¿Qué decides observar? ¿Qué decides ver? Porque ambas realidades podrían ser reales si tú quieres que sean. ¿Cuál es la que tú quieres que sea tu realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, muy interesante este punto, ¿no? Dice, me parece importante creer que la gente es buena, incluso
sí tiende a la maldad, decía en varias ocasiones bueno, pues gran escritor. Un punto que, bueno, me parece también, pues esencial y que vamos con esto ir cerrando, pues este video, ¿no? Hay una idea sobre Isaac Asimov en cuanto a sus creencias, ¿no? Y varias veces intentaron como, ¿cómo se dice? Como acorralarlo, ¿no? Para que dijera, sí creo en Dios, no creo en Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Le importaba mucho a algunas personas, sobre todo los que son muy religiosos, qué opinaba Isaac Asimov, ¿no? Y él, bueno, pues aseguraba que, bueno, pues no le dedicaba mucho tiempo a esa parte, ¿no? Decía que, bueno, pues no, vamos, que él no estaba buscando realmente a Dios, porque decía Dios, en todo caso, si existe, es tremendamente más inteligente que yo. Así que será más fácil que él me busque a mí. Y aunque esto lo hacía un poco en tono a broma, porque siempre era como muy bromista, había un cierto aspecto de su filosofía, ¿no? De para qué preocuparse por algo que no tenemos todavía la capacidad de entender, ¿por qué no preocuparnos y enfocarnos en lo que tenemos la capacidad de entender? Y esa es una parte muy interesante también, que el conocimiento y la imaginación y las creencias pues van más allá de las opiniones de los demás. Al final de cuentas eso es lo que son. Y él era un gran conocedor de los libros sagrados en general. Vamos, le gustaba pues analizar los distintos libros de distintas religiones y los analizaba y incluso iba a las bibliotecas antiguas, a las bibliotecas donde tenían los libros antiguos para encontrar los libros originales de cada uno de estos libros sagrados o llegar a los puntos más originales, y se daba cuenta que pues muchas palabras en la traducción iban cambiando e iban transformando las religiones. O sea, muchas creencias que ahora se tienen en distintas religiones son por errores de traducción o algunas veces porque lo hacían intencionalmente por alguna razón, pero el punto es que pues esta búsqueda lo llevó a entender que pues las religiones son relativas en cuanto a que el ser humano es imperfecto y también es relativo. Entonces decía, pues bueno, ¿para qué me preocupo en eso? Mejor lo estudio, lo analizo, lo observo y bueno, me enfoco a lo que yo puedo entender, ¿no? Muy interesante también su perspectiva. Bueno, amigas y amigos, dejen sus comentarios. ¿Qué les parece Isaac Asimov como un personaje del cual yo creo que podríamos aprender mucho más? Les recomiendo obviamente que por ahí busquen uno de sus libros. Él creía mucho en que sus escritos los entendieran los jóvenes, no nada más los adultos. Y aunque decía él que sí, que hablaba mucho de ciencia en sus libros, él aseguraba y estaba totalmente, pues bueno, creyente a que los adolescentes son muy inteligentes, que les falta experiencia, pero que en cuanto a inteligencia pueden estar igual a la de un adulto. Lo único que les falta es experiencia y que no habría que hablarles de una forma distinta, sino simplemente pues como una persona que son y ya, ¿no? Y se me hace muy interesante y muy verídico este punto. Sus libros son, aparte de interesantes y aparte de un toque científico, son entretenidos. Son entretenidos. Tanto estos libros como por ejemplo Julio Verne, que estaría interesante platicar de Julio Verne, aunque lamentablemente Julio Verne al final de su vida sí hubo cambios muy drásticos y dramáticos que hizo que Julio Verne se convirtiera como en una persona pues tal vez muy oscura al final. Incluso su último libro estuvo bloqueado por su propia familia porque es muy oscuro. Hasta hace unos años pues ya lo revelaron, pero realmente no querían que se supiera ese libro porque pues es muy distinto a todo lo que ha escrito. Isaac Asimov pues no, Isaac Asimov sí mantuvo ese optimismo hasta el final y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? ¿No? Uno de mis escritores favoritos y de mis personajes favoritos. Ojalá que, bueno, pues algún día por ahí lean nuestros libros y sobre todo, pues si quieres que hablemos de otro personaje, coméntame, déjame ahí el comentario. Estamos agregando personajes que yo no tenía en la lista, algunos que me dicen ya los tengo en la lista, así que pues bueno, tarde o temprano van a salir por ahí. Ahí abajo en la descripción está el playlist donde están todos los personajes, pero si tú revisas el canal, ahí están
todos los videos que hemos subido de distintas grandes personalidades que nos dejan pues un gran conocimiento, que, insisto, en algún punto nos pueden llegar a cambiar la vida. Un abrazo, amigas y amigos ruteros, que estén muy bien, hasta luego.